Shalom a todos. Este va a ser un vídeo más largo de lo normal. El Zohar es uno de los textos, o el texto más importante de la tradición de la Kabbalah, que como todos sabemos es una corriente mística del judaísmo. Escrito en arameo en el siglo XIII por el rabino Moisés de León. Mi pregunta es la siguiente. Porque todos los místicos o los pseudos místicos que hablan por aquí, por YouTube, que hablan del misticismo judío, son judíos que hablan del Zohar escrito en arameo. Y mi primer pregunta es, bueno, son judíos en el mejor de los casos. Mi primer pregunta es, ¿cuántos de ellos saben arameo? ¿Cuántos? Yo tuve que dar exámenes en arameo. Me llevó muchísimos años aprender arameo, estudiar, para poder dar exámenes, algunos de los exámenes. Entonces, ¿cuántos de estos que hablan de Kabbalah? Mi pregunta es, ¿saben de arameo? Si tienen menos de 5 minutos de ser religiosos, ¿dónde aprendieron arameo y cuándo aprendieron arameo para hablar de la Kabbalah? Tengo fotos mías de cuando tenía 7 años, que no las tengo yo, sino que salió, ya debo estar muy viejo, porque salió en un museo en Tel Aviv, de fotos antiguos de colegios judíos, y hay una foto mía de cuando tenía 7 años, creo. O sea, si alguien quiere que la publique, yo la publico. Desde ese entonces, yo desde los 3 años estudio judaísmo, yiddish, hebreo, arameo. Y si quieren que dé fe, yo no tengo problema en publicar, yo no la tengo, vuelvo a repetir, con tantas mudanzas que tuve, yo no puedo acarrear, se habrán perdido en algún sitio, pero qué viejo que estoy, que hay una foto mía de cuando tenía 8 años, estudiando en un colegio judío, como para dar fe que desde entonces, o sea, hace más de 65 años que estoy estudiando y todavía no sé nada. Repito nuevamente, cómo esta gente judía o pseudo judía, no sé, habla de algo netamente místico judío escrito en arameo a gente evidentemente no judía. ¿Y por qué a gente no judía? Porque gente judía religiosa no se mete a ver estos vídeos. No, 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 no. Gente judía religiosa no entra a ver estos vídeos. Y gente judía laica no le interesa la religión. Entonces, estos vídeos básicamente están hechos, inclusive para gente no judía. Claro, todos saben que yo doy cursos de Talmud y de varias materias. Yo no pregunto quién es judío y quién no es judío. Yo hablo como sé hablar, que es para un público judío. Pueden entenderme, no pueden entenderme, pero mm, mi manera de transmitir es para un público judío. Yo no sé hablar de otra manera.
Por eso yo no vendo, porque no sé vender. El Zohar es un compendio de enseñanzas místicas y esotéricas sobre la naturaleza de Dios, el universo y el ser humano. Y hoy voy a decir de qué comprende y de qué se trata. El Zohar se divide en tres secciones principales. El Hidra Rabá, gran asamblea, Hidra Sutá, pequeña asamblea, y el Tikunei Zohar, correcciones del Zohar. ¿Qué son estas tres secciones? Son tres textos claves en la tradición de la Kabbalah judía. Cada uno de ellos representa una exploración profunda y misteriosa de los temas más esotéricos y metafísicos de la fe judía. Y ha tenido una influencia significativa en la cultura y la espiritualidad judía a lo largo de los últimos siglos. Me cuesta hablar de esto, me cuesta mucho. El Hidra Rabá es una sección del Zohar que se centra en las discusiones de la muerte y el ascenso de Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el líder místico, que es el personaje central del Zohar. La Gran Asamblea es considerada por muchos como una de las partes más importantes y profundas del Zohar. Y es un ejemplo impresionante de la capacidad del texto para transmitir enseñanzas místicas y espirituales complejas en un lenguaje poético y simbólico. Vuelvo a repetir, es un ejemplo impresionante de la capacidad del texto para transmitir enseñanzas. Si uno no puede leer el texto para poder transmitir enseñanzas en un lenguaje poético y simbólico, donde la palabra tiene todo el peso, ¿cómo puede entender el Zohar? La primera pregunta, o la segunda, o la tercera. Esa es una pregunta de lógica. La Gran Asamblea comienza con una discusión de los misterios de la creación del universo y la naturaleza de Dios. En particular, se enfoca en el concepto de Ein Sof. Ein Sof, que significa sin fin, y se refiere a la idea de un Dios infinito y eterno, que está más allá del alcance de la comprensión humana. La sección luego se centra en la figura de Rabbi Shimon Bar Yochai y su muerte, que es vista como una transición hacia un estado superior de conciencia y una unión más profunda con Dios. El Hidra Sutá, por otro lado, es una sección del Zohar que se centra en la relación entre el ser humano y Dios, y en particular en la forma en que el ser humano puede acercarse a Dios a través del estudio y la práctica de la Kabbalah. Voy a explicar que todo lo que estoy explicando ahora no lo van a encontrar en ningún sitio. Como todos saben, yo escribo antes de hacer un vídeo, yo no sé improvisar, entonces escribo. O sea que todo esto lo he escrito yo y no figura en ningún sitio.
El Hidra Sutta es notable por su enfoque de la idea de la unificación e integración de la mente y el corazón, que se considera esencial para lograr una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y del universo. La pequeña asamblea, o sea, el Hidra Sutta, comienza con una discusión de la figura mística del Metatrón. Y voy a hacer un vídeo también sobre el Metatrón, o mañana o pasado, que se considera una manifestación de la presencia divina en el mundo. Luego se enfoca en la figura de Rabbi Abba, que fue un discípulo de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es considerado como uno de los principales comentaristas del Zohar. A través de la figura de Rabbi Abba, el texto explora la importancia del estudio de la Kabbalah y la forma en que ésta puede conducir a una comprensión más profunda de la naturaleza divina. Por último, el Tikunei Zohar, por otro lado, es un conjunto de textos que se enfocan en la idea de la corrección o rectificación del universo, que se considera necesario para lograr la redención y la unificación con Dios. El texto explora una variedad de temas espirituales y metafísicos, incluyendo la naturaleza del mal y la forma en que puede ser superado, y la importancia de la unificación del ser humano y la divinidad. El Tikunei Zohar se divide en 50 correcciones. Cada una de estas correcciones se enfocan en un tema o un concepto específico. Algunos de los temas que se exploran en el Tikunei Zohar incluyen la importancia de la oración y la meditación, la relación entre la mente y el corazón, la naturaleza de los ángeles y otros seres celestiales, y la forma en que el universo se desarrolla a lo largo del tiempo. El texto también explora la naturaleza del ego y la forma en que puede ser transformado para lograr una mayor conexión con la divinidad. Una de las características más interesantes del Tikunei Zohar es nuevamente el estilo poético y simbólico que se utiliza para transmitir enseñanzas profundas y complejas de manera accesible y emotivas. Accesibles para quien lo entienda. Y para quien lo entienda, evidentemente van a ser emotivas. Los textos a menudo utilizan imágenes y metáforas evocadoras para ilustrar conceptos abstractos, lo que le da una calidad poética que es única en la literatura religiosa. Conceptos abstractos no existe en la literatura rabínica. En resumen, Hidra Rabbah, Hidra Sutta y el Tikunei Zohar son
tres textos claves, sino fundamentales, en la tradición de la Kabbalah judía, cada uno de los cuales ofrece una exploración profunda y misteriosa de los temas más esotéricos y metafísicos de los que creen en esto dentro del judaísmo. A través de la poesía, la simbolización y la exploración detallada de las enseñanzas místicas, que vuelvo a repetir, están en arameo, estos textos han tenido una influencia significativa en la espiritualidad judía y continúa siendo estudiado y apreciado por los seguidores de la Kabbalah en todo el mundo. Una de las características más distintivas del Zohar es su uso en la alegoría y la metáfora para transmitir sus enseñanzas. El texto emplea un lenguaje simbólico y místico para describir la realidad divina y las relaciones entre los seres humanos y Dios. Todo esto es interpretativo. Por ejemplo, el Zohar utiliza la imagen de una fuente para describir la emanación divina y la imagen de un árbol para representar la estructura del universo. Claro, si uno no sabe de todos estos símbolos, así supongamos que sepa arameo, y lee en arameo esto, si uno no sabe qué simboliza cada, eh, cada símbolo, evidentemente no entiende nada. El Zohar es conocido también por su descripción de las sefirot, las emanaciones divinas que se cree que forman la estructura del universo y la naturaleza de Dios. Cada una de las 10 sefirot representa un aspecto diferente de la divinidad. Y se cree que su comprensión puede llevar a la unión con Dios. Otro aspecto importante del Zohar es su enseñanza sobre la importancia del estudio y la observancia de la Torá. Es la ley sagrada del judaísmo. El texto enfatiza que el conocimiento de la Torá es esencial para alcanzar la unión con Dios y que su estudio y práctica deben ser una parte central de la vida de cualquier judío. Repito, el texto enfatiza cosas que la mayoría deja de lado, que el conocimiento de la Torá es esencial para alcanzar la unión con Dios y que su estudio y práctica deben ser una parte central de la vida de cualquier judío. El Zohar también se ocupa de temas como la oración, la meditación y la contemplación. Y ofrece prácticas y técnicas para ayudar al individuo a acercarse a Dios. Estas prácticas incluyen la visualización de las sefirot, la recitación de los nombres sagrados y la meditación sobre las enseñanzas del texto.
El Zohar ha tenido una profunda influencia en la tradición judía. Y ha sido y es objeto de estudio y debate durante los últimos siglos. Aunque algunos rabinos han cuestionado su autoría y su autenticidad, el texto sigue siendo una fuente importante de enseñanza y práctica para muchos en la comunidad judía. ¿Por qué se cuestiona la autenticidad? Tradicionalmente se ha atribuido al rabino Moisés de León, pero algunos estudiosos han cuestionado esta atribución y han sugerido que el texto pudo haber sido compuesto por múltiples autores en diferentes momentos. Uno de los argumentos contra la autoría única de Moisés de León es el hecho de que no hay evidencia histórica que respalde su autoría. Aunque Moisés de León fue un destacado erudito judío del siglo XIII, no se sabe con certeza si fue el autor del Zohar o simplemente lo copió o compiló de fuentes anteriores. Además, algunos estudiosos han señalado que el estilo de escritura y el uso del lenguaje en el Zohar varían significativamente, lo que sugiere que podría haber sido escrito por múltiples autores. Algunos han sugerido que partes del texto podrían haber sido escritos inclusive en diferentes épocas y lugares, y luego compilados y editados por Moisés de León. Otra teoría es que el Zohar fue el resultado de un proceso colectivo de escritura y transmisión oral en la comunidad judía medieval. Según esta teoría, el Zohar habría sido el producto de un diálogo creativo entre varios escritores y pensadores místicos de esa época, y habría evolucionado gradualmente a lo largo del tiempo. La pregunta es, ¿por qué escrito en arameo? Aunque la cuestión de la autoría del Zohar sigue siendo objeto de debate, muchos judíos consideran el texto como una fuente importante de enseñanza y práctica de la tradición de la Kabbalah. Independientemente de quién haya sido el autor original, el Zohar ha tenido una influencia duradera en la espiritualidad judía y sigue siendo objeto de estudio por parte de los estudiosos y practicantes de la Kabbalah, como dije anteriormente. En conclusión, el Zohar es un texto fundamental en la tradición de la Kabbalah judía, que ofrece una comprensión mística y esotérica de la naturaleza de Dios, el universo y el ser humano. A través de su uso de la alegoría y la metáfora, el Zohar busca transmitir sus enseñanzas sobre la realidad divina y la realización de una relación del individuo con Dios. Evidentemente es objeto de controversia y debate, pero el Zohar sigue siendo una fuente importante de práctica para muchos de ciertas comunidades judías
y para muchísimos de comunidades no judías que no tienen noción ni idea de lo que es el Zohar original y tampoco tienen intención de ponerse a estudiar, sino que prefieren los comentarios de Express, de pseudos místicos. Shalom a todos y espero que haya sido claro de una vez que sepan por fin de qué se trata esto que todos pretenden saber y que todos pretenden aprender. Nos seguimos viendo si Dios quiere.